Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora analizar los aspectos que marcan el pulso de la realidad argentina. Hoy vamos a hablar de un movimiento que está gestándose ligado con uno de los aspectos que hemos subrayado en más de una oportunidad en este espacio, que es la necesidad de tener consolidado un desarrollo industrial. Vamos a tomar contacto con Martín Ayerbe, que pertenece a la conducción del Movimiento Industrialista Nacional, a quien saludamos. Un gusto, Martín, gracias por aceptar la videollamada. ¿Cómo va? Muy bien, un gusto estar presentes en el programa. Bueno, a sus órdenes. Martín, cuéntenos de qué se trata este movimiento. Nosotros tenemos como objetivo principal el alcanzar el pleno empleo. Esto significa el 100% de la masa obrera argentina, de todos los trabajadores argentinos, de todos aquellos que estén entre los 18 y los 60 años en edad y condiciones de trabajar, de hacerlo en un programa organizado de pleno empleo que podemos alcanzar en un ciclo de gobierno de 4 años, y para ello nos vamos a valer de la herramienta estratégica de desarrollo nacional que son las empresas del Estado. Con la destrucción de las empresas del Estado en la década del 90, a partir de la última dictadura militar y consolidado en la década de 1990, la Argentina se fue a pique y pasamos de tener el 85% de los trabajadores en blanco, con vacaciones pagas, salario familiar, aguinaldo y aportes jubilatorios en 1974, 85% de los trabajadores. Hoy nos encontramos peor que nunca, con menos del 30% de los trabajadores en blanco, todo el resto a la intemperie, dividido en el 50% de trabajadores en negro, con trabajadores que están hace 20 o 30 años en negro, y una masa de cercana al 22% de desocupados que no tienen tarea real, que viven de changas, pero la partidocracia demoliberal trata de disfrazar su fracaso diciendo que en realidad no son changas, sino que es otro tipo de economía o que es otro tipo de actividad. Lo que es changa y los argentinos, los criollos, eso lo saben bien. Y lo que es laburo. Entonces lo que se necesita es laburo industrial, porque el trabajo industrial es aquel que permite organizar todas las cadenas de valor dentro de la Argentina, y para eso la conducción estratégica tiene que ser el Estado empresario, y alrededor del planeta central, del astro, que es la empresa del Estado, a su alrededor los satélites PYME tienen que orbitar como proveedores de esa cadena de valor terminal que domina el Estado empresario, porque si no la domina la multinacional, y la multinacional se abastece de proveedores extranjeros a través de la División Internacional del Trabajo. Martín, es decir, que ustedes no confían que la generación del empleo esté ligada al capital privado, sino que sea el Estado el que se transforme en empresario para generarlo. Hay que dividir claramente las aguas entre el bien y el mal, entre la nación y el imperio, entre la patria y el extranjero. Entonces, hay capital privado, sí. ¿De qué tamaño? Escala pequeña y mediana empresa argentina. Ese capital privado en realidad no constituye una clase de capitalistas. Los pymes argentinos son laburantes, laburan. No son tipos que están parados sobre el capital, no son inversionistas. Son argentinos que tienen una fábrica, son argentinos que tienen un obrador, son argentinos que tienen alguna industria o prestan algún servicio y lo conducen en su propia persona y mayormente como familia, porque trabaja toda la familia. Trabaja el matrimonio, trabajan los hijos, trabajan los primos, esa es la pyme argentina. Entonces, ¿contrata trabajadores? Sí, pero ellos también lo son. ¿Ganan un poco más que los trabajadores? Sí, pero también ellos trabajan. Entonces, para nosotros integran también la figura de trabajador, el pyme argentino. En cambio, las multinacionales es otra cosa. Las multinacionales sí se constituyen como enclaves coloniales dentro de nuestro territorio nacional. Porque la industria automotriz argentina es el claro ejemplo de ello, y donde supimos tener una Córdoba industrializada, con los salarios más altos de toda la Argentina,
producto de una industria automotriz 100% nacional, donde Ford Falcon, Chevy Serie 2, Renault 12, Torino, Estanciera, Rastrojero, Peugeot 504, Renault 12, Fiat 600, eran marcas internacionales y marcas argentinas, pero todas eran de fabricación nacional, donde el 95% del valor era mano de obra argentina. Ese desarrollo automotriz fue reemplazado por la División Internacional del Trabajo, con la desregulación, la globalización y el consenso de Washington en la década del 90 y la privatización, y hoy 8 de cada 10 vehículos que se venden en la Argentina son extranjeros. ¿Qué hace la automotriz? Tiene una terminal en el país y paga salarios industriales en la terminal, pero el abastecimiento de las autopartes viene del extranjero. Entonces la Argentina de esa manera se vuelve importadora de material automotriz. Esto genera un quebranto en la balanza comercial, que está aproximadamente en los 70.000 millones de dólares, genera un quebranto de entre 18 y 20.000 millones de dólares al año. Casi un tercio de la balanza, más de un cuarto de la balanza comercial argentina con el mundo, la automotriz es el principal quebranto que tiene el país. Luego viene la energía que importamos, pero la energía no es algo que uno pueda determinar sustituir como importación. ¿La tiene o no la tiene? Ahora, las importaciones sí podemos nosotros, bajo nuestra conducción política industrialista, determinar que se fabrica en el país aquello que viene del extranjero. Entonces, esto obra de este modo. Esos 18.000 millones de dólares están a salarios industriales en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Japón y en Corea del Sur. Un obrero de McDonald's, un empleado de McDonald's, gana $15 la hora por pasar el trapo y dar vuelta a la hamburguesa. Un obrero de Detroit gana mucho más que un empleado de McDonald's. Más que $15 la hora. Arriba de 20, 30, 40. En algunas especialidades puede ganar hasta $50. Esto indica de que si nosotros los argentinos pagáramos salarios de $10 la hora, significa esto $2.000 al mes. Al cambio actual son 600.000 pesos. Más de un argentino estaría dispuesto a dar la vida por un salario de esas características hoy. Entonces, es fácil para nosotros de observar. Ahora, Martín, si importamos 20.000 millones dividido $22.000 por mes, que es el salario anual de un trabajador, nos da que eso nos daría una industria automotriz de 800.000 puestos de trabajo, 240.000 puestos de trabajo en terminales y 560.000 puestos de trabajo en autopartistas. Martín, esta propuesta que tienen ustedes no implicaría dos cosas. Primero, agrandar el Estado. Hoy hay una fuerte presión para que el Estado se achique porque lo acusan que el déficit es lo que genera los problemas económicos que hoy tenemos. Y no está inserta en un mundo que ha cambiado, que puede ser que hace 50 años atrás la Argentina, como bien la describía, era potencia productora, pero que el mundo hoy globalizado como está, ha cambiado sus lógicas comerciales. Vamos de a uno. Con respecto a que el mundo cambió, África nunca tuvo industria automotriz. América Central nunca tuvo industria automotriz. Asia nunca tuvo industria automotriz. La industria automotriz siempre estuvo concentrada en Europa y en Estados Unidos. Y mediante los Plan Marshall del lejano oriente de Asia, inventaron industria automotriz en Corea del Sur por una cuestión geopolítica e inventaron industria automotriz en Japón, que nunca la había tenido. La Argentina tuvo industria automotriz por decisión política, no porque el tiempo del mundo era distinto. El mundo era igual en ese aspecto. La Argentina no tenía industria automotriz, la tuvo cuando Perón decidió soberanamente que la tuviera, y eso fue montar industria aeronáutica mecánica del Estado en Córdoba, sin llame, abasteciendo del mejor utilitario de toda la historia del mundo, que es el rastrojero, barato de repuestos, fáciles de arreglar, bajo en consumo, que dominaba el 85% de las ventas. Nadie compraba una F100 o una C10, nadie. El argentino compraba el rastrojero. Y si se hubiera seguido fabricando y se fabricara hoy, lo seguiría comprando. Porque para el que trabaja, estas camionetas pensadas por conchetos
no son de utilidad. El argentino necesita algo de mecánica simple, rústico y durable, que ande siempre, que no lo deje a pata, no cosas sofisticadas. ¿Cómo se va a pensar en una camioneta con caja automática secuencial? ¿A quién le entra en la cabeza esa ridiculez? Es un disparate técnico que no acepta a nadie que entienda un poco de mecánica y que tampoco acepta a ningún argentino que necesite el vehículo para trabajar. Entonces, son delirios técnicos que no tienen ningún tipo de racionalidad. Son caprichos de la División Internacional del Trabajo que nos imponen a los argentinos porque no dominamos el ciclo productivo y no podemos determinar nuestra propia tecnología. Eso con respecto al mundo. La otra pregunta era... Respecto de el Estado, ustedes dicen tiene que haber empresas promovidas por el Estado. El Estado lo agrandaron los liberales y los keynesianos, no los industrialistas. Nosotros, los industrialistas, los nacionalistas industrialistas de tercera posición, no fuimos los que agrandamos el Estado. Lo agrandaron los liberales y los keynesianos. ¿Qué tipo de Estado agrandaron? El PAMI y la ANSES, porque tienen una concepción de la Argentina dictada por Inglaterra, que hay que convertir a la Argentina en un gran merendero, en un gran territorio de miseria social, en una patria en donde nos consideran a todos inválidos y nos quieren jubilar del trabajo, con su renta básica universal, con sus planes sociales, con todas sus ideas keynesianas y liberales. Entonces, multiplican los planes sociales, multiplican los pobres, multiplican los bolsones de comida, y ese es el tamaño del Estado que crece, ANSES y PAMI. El Estado nuestro achica ANSES y PAMI. Por eso no hay arreglo con estos personajes, porque estos personajes tienen el PAMI y el ANSES como el coto de casa de los políticos profesionales para gobernar prometiendo y dando favores. Pero el verdadero secreto de una auténtica conducción política de liberación nacional es una conducción que no promete favores ni dádivas, es una conducción que convoca al esfuerzo y al sacrificio de los argentinos. Y el argentino está esperando a ser llamado por eso. El Estado nuestro no es el Estado de lisiados, el Estado que jubila y el Estado que nos convierte a nosotros en dependientes de la limosna. El Estado nuestro es el que reduce la acción de PAMI y ANSES porque todos los argentinos producen y porque no son necesarios los planes sociales, porque hay suficientes fuentes de trabajo que todo el mundo puede realizar por sí mismo el esfuerzo de traer el pan a su mesa. Y en este sentido, el Estado nuestro además termina con el quebranto de la administración pública. Porque cuando teníamos Somisa siempre fue superavitaria, y los miles de millones de dólares que Somisa facturaba por exportaciones, además de abastecer el mercado interno de acero barato y abundante, esos miles de millones de dólares de su tasa de ganancia se volcaban al Estado-Nación argentino. Lo mismo con Altos Hornos Appla, lo mismo con toda la industria del Estado, que en su tasa de ganancia obtenía que esa ganancia empresaria del Estado se volcara para aquello que fuera necesario y la nación argentina requiriera, porque el ferrocarril es la línea de fomento e integración nacional. Nadie pretende que el ferrocarril gane dinero, sin embargo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque dominando las cargas, el ferrocarril sale del quebranto. El ferrocarril tiene quebranto porque se trasvasaron las cargas ferroviarias al camión mediante el plan Larkin de Frondizi y el general del Pentágono, Thomas Larkin. Entonces hay que recuperar carga ferroviaria para sacar al ferrocarril del quebranto. Aerolíneas, recuperada por los keynesianos, es una aerolínea que va a seguir en quebranto, y vivimos en una falsa opción entre liberales y keynesianos de que los liberales dicen hay que cerrar aerolíneas porque es que tiene quebranto. Los keynesianos dicen no, te necesitamos, lloran. ¿Qué hay que hacer? Ir al ataque. ¿Cómo es ir al ataque? Ir por las cargas. Las cargas están en manos de Latin American Network, LAN, que no es LAN Chile, es LAN Estados Unidos. Entonces, las cargas que domina LAN las puede dominar las aerolíneas argentinas a través de una forma simple, que es lo siguiente. Hay que nacionalizar los elevadores. Y nacionalizando los elevadores y los aeropuertos se nacionalizan las cargas. Pero solamente nosotros pareciera ser en la Argentina que tenemos el coraje de lanzarnos a esta gente. Porque están todos muy quietitos con la aerolínea. Y prefieren tener un quebranto y ponerle en peligro en vez de ir a luchar por las cargas que le permitirían a aerolíneas ser superavitarias. En estas últimas horas hubo movilizaciones de sectores sindicales y sectores sociales. ¿Ustedes no se identifican ni con ni unos ni otros por el estado de cosas? Nosotros somos parte de los trabajadores argentinos.
Y nuestra identificación como trabajadores argentinos son como trabajadores y como argentinos. Después las organizaciones gremiales nuclean menos del 30% de la población económicamente activa, porque como yo decía al principio, el trabajo en blanco, trabajo registrado, es el padrón de los sindicatos. Los que integran los sindicatos, los que integran la CGT o la CTA, son aquellos que están sindicalizados, que son una porción dentro del 30% que está en blanco. Dentro del 30% que está en blanco hay un porcentaje que está sindicalizado y hay un porcentaje que no está sindicalizado. Hay un porcentaje que está bajo convenio colectivo de trabajo, que es el 30%, pero sindicalizado es menor a ese 30% que está bajo convenio colectivo de trabajo. Nosotros mayoritariamente, y no porque nosotros lo querramos, sino porque somos la parte y la porción mayor del pueblo argentino, nosotros mayormente habitamos el 70%. ¿Por qué? Porque como somos el pueblo trabajador, nos corre la misma suerte que a cualquier criollo. Entonces nosotros no somos un sector de los argentinos que estamos dentro de una porción determinada. No, nosotros somos los argentinos, somos el pueblo argentino. Entonces hay compañeros nuestros, hay compatriotas que militan en este proyecto de liberación nacional, que impulsan este proyecto, que trabajan, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica fabricando combustible nuclear, como en el caso de Ángel Mago, que es un ingeniero joven de 30 años que está en blanco en la Comisión de Energía Atómica y que está sindicalizado. Ahora, pero muchos no. Martín, ¿en qué se emparenta y en qué se diferencian de las ideas de las tradicionales expresiones de izquierda que proponen la nacionalización de buena parte de la actividad económica? No conozco desde la izquierda a alguien que plantee lo que planteamos nosotros. Creo que están dedicados a los planes sociales, me parece. Bueno, la izquierda pide la nacionalización de la banca, pide en algún sentido también la nacionalización de las principales producciones naturales que tiene la Argentina. ¿Ustedes de esto acuerdan o se diferencian? Nosotros somos nacionalismo industrialista de tercera posición. Nuestros arquetipos son San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Esos son nuestros cuatro arcanos que constituyen la constelación del sueño de los argentinos. San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, nacionalismo industrialista de tercera posición. Nosotros no somos de izquierda, tampoco somos de derecha. Nosotros no somos el capitalismo liberal angloamericano de derecha y tampoco somos el comunismo ruso o chino de izquierda. No tenemos nada que ver, nunca tuvimos nada que ver. Nosotros somos de Perón, somos de Irigoyen, somos tercera posición, somos la autodeterminación de los pueblos. Y la tercera posición no es un justo equilibrio, que es una medianía entre izquierda y derecha. La tercera posición es una posición espiritual, no pertenece a ningún materialismo, ni al materialismo de izquierda o al materialismo de derecha. Es una posición espiritual que está por encima de ellos, porque concibe que no puede ser el hombre explotado por el capital, ni tampoco insectificado por el Estado, que le tenga que ordenar cómo tiene que pensar o cómo tiene que ser. El Estado empresario argentino es el modelo de desarrollo nacional porque es un instrumento de liberación nacional. No termina con la actividad privada, la fomenta, alienta a ese 70% de valor que históricamente la pequeña y mediana empresa da. El 70% de la economía argentina, de los puestos de trabajo, del valor agregado, es la pyme. Pero si yo no tengo un astillero estatal, si yo no tengo ferrocarriles argentinos, ¿quién le va a demandar a la pequeña y mediana empresa argentina la fabricación de material ferroviario y de componentes navales? Si yo no tengo una fábrica estatal de autos para fabricar el rastrojero del siglo XXI, un utilitario del siglo XXI, ¿a quién le va a demandar la multinacional japonesa, alemana o francesa? A nadie, porque si se puede abastecer de su propia línea de producción extranjera, si son ellos los inventores de la División Internacional de Trabajo, no somos nosotros. La División Internacional de Trabajo existe por ellos, no por nosotros. Nosotros no queremos División Internacional del Trabajo, nosotros queremos justicia social. Y en el siglo XXI lo que estamos proponiendo es que el verdadero y auténtico federalismo no es este unitarismo provinciano de la Constitución del 94 que cede los recursos a las provincias y que además le tiran por arriba la educación y la salud y generaron el quebranto del sistema sanitario y del sistema
educativo argentino, sino que además degradaron los contenidos educativos nacionales. Están desintegrando el territorio nacional y la conciencia de los argentinos. Desde la Constitución del 94, que la crearon los mismos que hoy gobiernan. Pero admitirá, Martín, que vivimos en un país que es poco federal, que en cuanta agenda se plantea hay un criterio centralista más ligado a los intereses de la capital y el área metropolitana que lo que demanda las provincias argentinas de norte a sur y de este a oeste. Alineado a los intereses de Inglaterra, porque los unitarios son mayordomos de Inglaterra. Entonces el federalismo del siglo XXI que nosotros planteamos es la justa distribución de los bienes materiales y espirituales de la nación. Esto significa que nosotros necesitamos distribuir la industria de modo federal, porque si no va a ser la concentración de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, aquellos que van a absorber, por ser las provincias más pobladas y ser su mercado interno de consumo superior a las demás, aquellas que van a absorber por esa condición y por la condición central que ocupan en la zona núcleo de producción argentina, porque tienen las redes logísticas necesarias para integrarse. Ahora, nosotros necesitamos que aquí en Salta, donde yo estoy transmitiendo en este momento, estamos impulsando la vuelta de la Dirección General de Fabricaciones Militares de Campamento Minero. Abrir la mina azufrera, la casualidad, volver a operar con 3.000 hombres para sacar las 300.000 toneladas de azufre que se sacaran anualmente en el pico de producción con Perón en la década del 70, y desde allí hacer basa para ir por el litio, por el oro, por el cobre, por la plata, por el paladio, por las tierras raras y por el litio del desierto de Arizaro y todo lo que circunvala esta región de Tolar Grande en la provincia de Salta, pegado al Ande y al sur, en donde nosotros con fabricaciones militares tendríamos que, mediante el campamento minero y la custodia del ejército argentino, además darle misión al soldado argentino para que custodie los bienes comunes de los argentinos. Eso significa volver a reorganizar las Fuerzas Armadas, que es también parte de nuestra tarea. Y el justo federalismo del siglo XXI es la defensa del territorio por parte de las Fuerzas Armadas en la línea de frontera, la defensa de los recursos naturales por parte no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la actividad específica de fabricaciones militares bajo el régimen de la ley 12709 de General Sabio en 1941, que prohíbe la exportación de minerales en bruto, y que eso permita la radicación de las industrias de refinado y de producción en la propia provincia. Dos últimas preguntas, Martín. Una está ligada con si es posible en este escenario cambiar la actual matriz económica que tiene la Argentina, si está dadas las circunstancias políticas para que ello ocurra. Y lo otro, si no implica esto cerrarse al mundo. En un mundo tan globalizado de las transacciones económicas, donde nos urge conseguir dólares, si esta tercera posición no implica cerrarse al mundo. No, justamente, los dólares no serían un problema, porque si yo en vez de gastar la cosecha, genera 70.000 millones de dólares. Y lo que se viene haciendo en los últimos casi 50 años, porque en 2024 vamos a pasar a medio siglo del paso a la inmortalidad del último sabio que tuvimos, y medio siglo de decadencia. Entonces la única idea que tienen liberales y keynesianos es alternarse en el gobierno en un jueguito de simulacro de oposiciones, pero todos están de acuerdo con que el comercio exterior está en manos extranjeras y que la Argentina la conduzca Inglaterra. Están todos de acuerdo en lo mismo. Son keynesianos y son liberales. Algunos se inclinan más para Inglaterra, otros se inclinan más para Estados Unidos. Pero el bloque de conducción es el angloamericano. Entonces, ¿qué ocurre? La única idea que tienen es que la cosecha se gaste en importar manufacturas industriales. Entonces, fíjese usted. Las 50 millones de toneladas de soja permiten que a 500 dólares la tonelada podríamos establecer un promedio general de 50 millones por 500 dólares la tonelada, 5 por 5 es 25, y esos 25.000 millones de dólares se queman para importar ¿cuánto? Automóviles. Son 50 millones de toneladas de soja. ¿Cuántas toneladas de automóviles importan? 2 millones de toneladas. Entonces, importamos 2 millones de toneladas de auto contra 50 millones de toneladas de soja que vendemos. Entonces, la soja se paga 50 centavos de dólar el kilo, pero el kilo de auto lo compramos a 10 dólares. Se ve que los términos del intercambio son absolutamente desfavorables. Pagamos 20 veces las cosas lo que valen. Entonces,
En este sentido, si nosotros sustituyéramos importaciones automotrices, los 20.000 millones de dólares que hoy se queman en importar autos que no necesitamos, serían dólares disponibles de la cosecha para otras cosas, como por ejemplo para obtener energía y pagarle a Venezuela por la misma, para obtener energía en Rusia y pagar con dólares por la misma. Y esto también permitiría que el intercambio mediante la marina mercante que estamos impulsando con el proyecto de ley de empresa de líneas multimodales argentinas del siglo XXI, tener un armador estatal en la navegación que permita que la Argentina determine con quién comerciar mediante su propia marina mercante. Entonces Venezuela tiene petróleo, Rusia también, y necesitan alimentos ambos. Bueno, nosotros los alimentos los tenemos y ellos tienen energía. Interesante, Martín, como eje de debate, de discusión, y sumar una cuestión para salir de la lógica antagónica que hoy tenemos, también sondear estas posibilidades que Argentina las supo transitar en su momento. Agradezco este tiempo que nos ha dedicado, Martín. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. Hay un debate necesario en la sociedad argentina que debemos darnos, porque las circunstancias que nos toca vivir hablan a las claras que parece que estamos encerrados en un laberinto de no solución de los problemas. Pasan los gobiernos y, por ejemplo, la inflación sigue estando activa, vigente o profundizándose, y también se profundiza la falta de formalidad del empleo, el empleo no registrado. Bueno, hay que sentarse a la mesa a discutir propuestas. Esta puede ser una alternativa. Debemos darnos ese debate y no quedarnos en las lógicas pendulares que nos han llevado, por lo menos en los últimos tiempos, de error en error. Los espero en una nueva entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.